Se puede decir que cualquier transformación química está siempre condicionada al hecho de que la materia visible no se crea ni se destruye. Esta afirmación pertenece a la ley de conservación de la masa. El estudio de innumerables reacciones químicas ha demostrado que la masa total de toda sustancia presente después de una reacción química es la misma masa total antes de la reacción. O sea que toda transformación de materia no implica cambios en la cantidad de materia. Podríamos imaginar esta situación considerando cómo se hace una ensalada de tomate, lechuga y huevo. Si tomamos 100 gramos de lechuga, 100 gramos de tomate y 100 gramos de huevo duro, tendremos un total de 300 gramos de ingredientes. Cuando juntemos estos ingredientes, habremos transformado los 300 gramos de ingredientes separados en 300 gramos de una ensalada. O sea, la cantidad de ingredientes que hubo antes será igual a la cantidad de ensalada que obtendremos después de haber mezclado los ingredientes. Ahora bien, antes de continuar con este concepto, repasemos un poco a qué nos referimos con masa o peso atómico. Como los diferentes tipos de átomos contienen distintos tipos de partículas subatómicas, tienen por eso diferentes masas. Las masas o pesos atómicos, como hemos visto anteriormente, tienen un peso en gramos bastante difícil de manejar o poco práctico, si consideramos el peso ínfimo que tienen las partículas subatómicas. Para optimizar el manejo de los pesos atómicos de cada elemento, dijimos anteriormente que se establece como unidad de masa atómica a la 12ª parte del peso del carbono 12. ¿Qué significa esto? Si tomamos la masa total de un átomo de carbono y la dividimos en 12 partes, establecemos una parte como la unidad de masa atómica. Por lo tanto, el carbono tiene 12 unidades de masa atómica, o sea, 12U. La masa atómica de cada elemento se puede encontrar en la tabla periódica. Recordemos que el número con decimales se da porque en las tablas periódicas se coloca un promedio de masa atómica que considera la cantidad de tipos de isótopos del elemento que se encuentran en la naturaleza y su abundancia. No obstante, cuando se redondea este número, hallamos al isótopo más abundante de este elemento. Los pesos atómicos de los elementos son siempre un número entero. Como el hidrógeno, cuya masa o peso atómico es una unidad de masa atómica, o el litio, que pesa 7 unidades de masa atómica, o el oxígeno, que pesa 16 unidades de masa atómica. Volviendo a la ley de la conservación de la masa, si consideramos en lugar de ingredientes para una ensalada una transformación química combinando los elementos calcio y azufre, el peso atómico del calcio, según tabla periódica, es de 40 unidades y el peso atómico del azufre es de 32 unidades. En total, la suma de las cantidades de reactivo, calcio y azufre es 72 unidades. La reacción química entre estos elementos da un producto que es el sulfuro de calcio. Si se suman los pesos de los elementos que forman este compuesto, da un total de 72 unidades, o sea, 40 por el calcio y 32 por el azufre. En este caso, la combinación de los reactivos calcio y azufre y la formación del producto sulfuro de calcio cumple con la ley de conservación de la masa. Todas las reacciones químicas deben cumplir con esta ley, por lo que en cualquier reacción química debe siempre verificarse que la cantidad de reactivos es siempre igual a la cantidad de productos formados. También debemos considerar que el sulfuro de calcio siempre mantiene una proporcionalidad de un átomo de calcio
por cada un átomo de azufre. Las propiedades químicas del calcio, como se ha dicho en el tema 1, indican que cederá 2 electrones, convirtiéndose en el catión calcio más 2, mientras que el azufre aceptará 2 electrones, convirtiéndose en el anión azufre menos 2. Eléctricamente, la molécula de sulfuro de calcio estará neutralizada, por lo que el calcio y el azufre en el sulfuro de calcio siempre estarán en una proporción constante de 1 a 1. Anteriormente habíamos mencionado que en el agua la proporción entre el hidrógeno y el oxígeno era 2:1 y la proporción constante entre el hidrógeno y el oxígeno en el agua oxigenada era de 1:1. La proporción en la que se combinan los diferentes elementos está dado por el paquete de propiedades químicas de cada elemento, por lo que la proporción en la que se encuentra un elemento con respecto a otro es constante y depende de propiedades químicas de cada elemento. Esta proporción constante entre los elementos de una molécula formada en una reacción química anteriormente y ahora la llamamos ley de proporciones definidas. Hasta ahora hemos enunciado dos leyes. La ley de conservación de la masa, que indica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que por lo tanto la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos, y la ley de proporciones definidas, que indica que si un elemento A se combina con un elemento B para formar un compuesto AB dado, lo hace siempre en una proporción fija y constante. La ley de proporciones múltiples tiene un enunciado complicado que dice que cuando dos elementos forman más de un compuesto, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, que pueden formar agua y agua oxigenada, para una masa fija de uno de los elementos, la masa del segundo elemento está relacionado con los otros compuestos por pequeños números enteros. ¿Pero qué significa esto? Sabemos que el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada hidrógeno pesa un U y el oxígeno pesa 16 U, según los pesos atómicos encontrados en la tabla periódica. Podríamos decir que la molécula de agua pesa 18 U, por estar formada por 2 U de hidrógeno y 16 U de oxígeno. Todo esto nos permite hacer una analogía donde podemos utilizar unidades más tangibles como el gramo. Si en lugar de tener 18 U de agua, tenemos 18 gramos de agua, 16 gramos corresponderán al oxígeno y 2 gramos corresponderán a los hidrógenos. Si fijamos la cantidad de hidrógeno como referencia, encontraremos que en la molécula de agua, por cada gramo de hidrógeno hay 8 gramos de oxígeno. Haciendo la misma analogía con el agua oxigenada, en 34 gramos de agua oxigenada habrá 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. En otras palabras, podemos decir que esta molécula, por cada gramo de hidrógeno, tiene 16 gramos de oxígeno, diferente al agua que por cada gramo de hidrógeno tiene 8 gramos de oxígeno. Si observamos lo que sucede con ambos compuestos, nos daremos cuenta que ante la cantidad fija de uno de los elementos, en nuestro caso el hidrógeno, en el agua por cada gramo de hidrógeno hay 8 de oxígeno. En el agua oxigenada por cada gramo de hidrógeno hay 16 de oxígeno. La diferencia, claramente observable, entre el agua y el agua oxigenada, es que por cada gramo de hidrógeno, el agua oxigenada tiene exactamente el doble de gramos que en el agua. La cantidad de oxígeno en ambos compuestos está relacionada por el número entero 2. Estas leyes son la base de las transformaciones
que se dan en las reacciones químicas y dan lugar al estudio de la estequiometría de las reacciones, que se verá en el próximo video. Cabe señalar que la analogía que se hizo anteriormente entre las unidades de masa atómica y la cantidad en gramos tiene una razón práctica de ser. El número conveniente para expresar cantidad en masa de átomos, moléculas o fórmulas es aquel número cuya masa en gramos es igual desde el punto de vista numérico al peso atómico, peso molecular o peso fórmula. Aquella cantidad en gramos análogo al peso atómico de un elemento como el hidrógeno o el oxígeno, o análogo al peso molecular o peso fórmula del agua, que se muestra en la figura, se la denomina mol. En otras palabras, podemos decir que un gramo corresponde a un mol del elemento hidrógeno. 16 gramos de oxígeno corresponde a un mol del elemento oxígeno. También podemos utilizar esta analogía para decir que 18 gramos de agua corresponden a un mol de moléculas de agua. También se ha podido determinar experimentalmente que un mol de cualquier elemento o molécula contiene una cantidad fija de elementos o moléculas. Esta cantidad se la denomina número de Avogadro, quien lo descubrió a principios del siglo XIX, y es 6,02 por 10 a la 23, o ese número que se ve en la pantalla. ¿Qué significa esto? Si tuviéramos, por ejemplo, un mol de hierro, podemos saber, observando el valor de masa atómica en la tabla periódica, que un mol de hierro pesa 56 gramos. Según Avogadro, en ese mol de hierro hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. En consecuencia, también podemos decir que en 56 gramos de hierro tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Dado que el mol y el número de Avogadro son caracteres cuantitativos de los elementos y moléculas, serán muy utilizados en estequiometría, tema de los próximos videos.